¿Cómo les va? Buenas noches. Hay muchas caras que me acuerdo, que vinieron la otra vez. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado básicamente del tratamiento en las personas con diabetes tipo 1 y hablamos de todas las insulinas? Y esas mismas insulinas que se usan en pacientes con diabetes tipo 1 también se pueden utilizar en pacientes con diabetes tipo 2. La insulina es universal para ambos grupos de pacientes. Hoy, en lugar de encarar el tratamiento, porque el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente más complejo, no es, a pesar de que comparten el mismo nexo que es la hiperglucemia, no son muy parecidos a ambos pacientes, excepto por las complicaciones, ¿sí? Entonces el tratamiento es considerablemente diferente en una persona con diabetes tipo 2. Generalmente el tratamiento de una persona con diabetes tipo 2 se basa en los fármacos por vía oral y en su defecto, cuando ya hay una depresión significativa en el número de las células que producen insulina, uno requiere un tratamiento con insulina. Así que hoy vamos a centrarnos básicamente en todo el tratamiento farmacológico, tanto por vía oral como el tratamiento inyectable de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Bueno, los pilares del tratamiento de la diabetes en general, ¿sí? Tanto para pacientes con diabetes tipo 1 como diabéticos tipo 2, no sé si hay mucha gente que la otra clase no vino, pero ¿se acuerdan que antes la clasificación de diabetes, antes decíamos que eran diabéticos insulinodependientes y diabéticos no insulinodependientes? Y los tipo 2 estaban dentro del grupo de los no insulinodependientes. Esa clasificación ya es vieja, esa nomenclatura no se usa más, y hoy en día la diabetes se clasifica en tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional y otros tipos especiales de diabetes. Eso lo habíamos visto en la charla anterior. Para todos los tipos de diabetes, los pilares del tratamiento están como que nosotros siempre le decimos al paciente que es una mesa o es una silla de 4 patas, donde si falla una, esa mesa está enclenque o esa silla está enclenque y se cae. Lo mismo pasa con el tratamiento. De una forma como muy gráfica podemos decir que la actividad física, el plan alimentario, la medicación y la educación diabetológica son la base del tratamiento de cualquier persona que tenga diabetes, ¿sí? La actividad física, como para ¿qué recomendaciones se le da al paciente? Generalmente uno le dice, tiene que empezar a hacer algún tipo de actividad física. Actividad aeróbica y actividad, antes le decíamos aeróbica y anaeróbica. Y ahora se hace también ejercicios de resistencia, que es ejercicio de fuerza. Ya hasta hace unos años a nuestros pacientes les recomendamos salga a caminar, vaya a correr, es medio raro, pero salga a caminar o vaya a hacer actividad aeróbica en el agua, ¿sí? Actividad tipo natación o acuaeróbica, ¿sí? Y no le decíamos nada del ejercicio de fuerza. Pero hoy en día, debido a muchos estudios de investigación, se sabe que los ejercicios de resistencia son recomendables porque terminan generando masa muscular, y la masa muscular, y ahí está la clave, la masa muscular el paciente va aumentando su número de células musculares y va reduciendo la grasa. Eso favorece a la sensibilidad a la insulina, que es la clave en el tratamiento, ¿sí? Los pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo cardiovascular, que son sedentarios, van a iniciar una actividad física relacionada a pruebas, se recomienda la realización de pruebas provocadoras de isquemia previo al ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel paciente que tiene un alto riesgo, la recomendación es solicitarle una prueba de esfuerzo cardiovascular, una ergometría, ¿sí? Hay que mandarlo al cardiólogo, nosotros mismos le podemos pedir. ¿Por qué? Porque si el paciente es como que tiene mucho riesgo, el ejercicio le va a empeorar, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Una actividad física de 3 veces a la semana de 150 minutos semanales, ¿sí? Más o menos. En realidad, uno tiene que estadificar el paciente, ver qué tipo de paciente tenemos al frente. Si es un paciente que no hace absolutamente nada, lo ideal es decirle, salga, darle una vuelta a la manzana,
la primera semana va a dar una sola vuelta, la segunda semana va a dar dos, así, hasta que el paciente logre hacer una actividad física de por lo menos 40 minutos a la semana, al día, ¿sí? 3 veces por semana. Bueno, más o menos como para repasar la clasificación de la diabetes, tipo 1, tipo 2 gestacional y otros tipos especiales de diabetes, ¿sí? Cada tipo de diabetes tiene su tratamiento específico. Esto que se ve acá, este gran cuadro, es lo que de Fronzo llamó el octeto ominoso. ¿Qué significa esto? Cada uno de estos son el músculo, este es el páncreas, acá está el intestino, el hígado, el tejido graso, el intestino, esta es parte del páncreas, el acino pancreático, el riñón y el cerebro. Todo esta, la disregulación de todos estos órganos es lo que hace que se exprese la diabetes. Antes decíamos que la diabetes tipo 1 era una falla pura de secreción de insulina y es real. La diabetes tipo 1 hay ciertos anticuerpos circulantes, una predisposición genética que hace que las células pancreáticas ya no liberen más insulina. La diabetes tipo 2 es sumamente compleja, ¿sí? Porque tienen que estar implicados todos estos órganos para que se expresen. También hay una predisposición genética. No cualquier persona va a ser una diabetes tipo 2. Y tiene que haber un ambiente que no sea favorable. Lo que primero aparece en una persona con diabetes tipo 2 es la resistencia, la clásica, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Qué es esto de la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, la grasa se va depositando, hay obesidad y sobrepeso, la grasa se deposita en la región muscular, es como que va tapando los sitios de acción de la insulina y la insulina no puede. ¿Cuál es la acción de la insulina? La insulina es como si fuese una llave que abre puertas, ¿sí? Y la acción principal de la insulina es que la glucosa que está en sangre, una vez absorbida, se meta dentro de la célula para que pueda ser aprovechada como materia prima, como energía. Si yo la cerradura, ¿sí? Que vendría a ser la cerradura de la puerta donde la insulina abre, está distorsionada con grasa y está tapada, la glucosa nunca se va a meter a la célula para aprovecharse como energía. Entonces va a subir en sangre. Esa suba de la glucosa en sangre va a generar que el páncreas empiece a producir cada vez más insulina, detecta que está la glucemia alta, libera más insulina. Entonces, a lo largo de un tiempo, esta secreción de insulina a nivel pancreático va a llegar un momento que se va a agotar y va a decir, yo en estas condiciones ya no trabajo más, no libero más insulina en estas condiciones, y ahí aparece, entre otras cosas, ¿no? Aparece la diabetes o aparece la disglucemia, que es la disglucemia es esta prediabetes, estos valores de glucosa que están alterados pero que todavía no es diagnóstico de diabetes. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos dicho que el diagnóstico de diabetes se hacía por glucemias en ayunas, iguales o superiores a 126, o después de una curva de tolerancia a la glucosa en el cual el valor de la glucosa es igual o superior a 200. Significa que cuando tenemos esos valores de glucosa, por lo menos el 40 al 50% de las células o más que fabrican insulina ya no lo hacen de manera correcta, ¿sí? O sea, es tardío el diagnóstico. Cuando aparece la diabetes, es como que es casi irreversible. Es poco probable que se pueda volver a un estadio previo de remisión. Hay ciertos casos asociados a una obesidad severa, pacientes que son sometidos a una cirugía bariátrica que puede remitir la diabetes. El hígado también está implicado. ¿Por qué está implicado? Porque el hígado es el principal almacén del depósito de glucosa. El hígado es el responsable de mantener los valores de glucemia en ayunas elevados, en el caso de una persona con diabetes tipo 2, ¿sí? También hay lipotoxicidad, quiere decir que hay mucha grasa y esto genera aumento de los niveles de glucosa. Y a su vez, las personas con diabetes, hay unas hormonas que se llaman las incretinas, ustedes seguramente lo habrán escuchado,
Y tienen mucho que ver estas hormonas intestinales en la génesis de la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen un déficit, tienen una falta de secreción o menos cantidad que el resto de la población de estas hormonas que se llaman incretinas. ¿Por qué es importante? Porque la farmacología desarrolló drogas que bloquean unas enzimas a nivel intestinal que aumentan la producción de estas incretinas. Y hoy en día las tenemos en el mercado, litagliptina, sitagliptina, esas son las famosas incretinas. ¿Qué es lo que hacen habitualmente las incretinas? Estimulan al páncreas a liberar insulina ante la presencia de alimentos en el tubo digestivo. Son muy inteligentes las incretinas. Las incretinas se liberan cuando hay presencia en la luz del intestino de proteínas y glucosa, hidratos de carbono. Si no, no se libera insulina. Entonces son fármacos seguros a la hora de prescribirlos porque generalmente no desencadenan hipoglucemia. También lo que ocurre en las personas con diabetes tipo 2 es que hay un aumento de la secreción de las otras hormonas pancreáticas, en este caso la del glucagón. El glucagón es por antonomasia la contra de la insulina. La insulina te baja la glucosa y el glucagón te la sube, ¿sí? Actúa a nivel de la producción hepática de glucosa, glucagón. También hay un trastorno a nivel de los riñones. Esto todo, o sea, esto en los inicios de la enfermedad, ¿no? A lo largo de tantos años esto se va incrementando, pero no en la función del riñón propiamente dicho. No es que yo tenga una alteración en la función, sino que es algo mucho más específico, más a nivel de los túbulos. Las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen alterada la absorción de glucosa. Habitualmente la glucosa que se filtra por el riñón y se elimina por el riñón es reabsorbida. Quiere decir que, ahora después lo vamos a ver bien, pero hay una parte del riñón que se chupa y manda la glucosa a la sangre nuevamente. La farmacología generó fármacos que hacen que el riñón no reabsorba ese 80% de la glucosa filtrada, sino que la pierda por orina. Y ahí vienen los inhibidores de la SGLT2, famosos ahora que están tan de moda, ¿sí? Empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina, ¿sí? Y también hay una disfunción a nivel central. En el centro de la saciedad, en el hipotálamo, las personas con diabetes tipo 2 que tienen su base, digamos, a nivel con obesidad, tienen alterado el centro de la saciedad. No tienen saciedad, es como que no tienen ese freno inhibitorio como tienen el resto de las personas, ¿sí? Bueno, es muy complejo, pero así como es de complejo, también se pudieron desarrollar muchísimos fármacos que hoy en día podemos utilizarlos de acuerdo al lugar a donde queremos actuar o inhibir. Por eso ustedes van a ver que hay pacientes que usan incretina, SGLT2, insulina, todo, ¿sí? Y así todo muchas veces no se logra o encontrar, pero ayudan muchísimo. Bueno, acá está la clasificación. El tratamiento se basa en, por supuesto, dieta, actividad física, educación diabetológica, medicación oral o medicación inyectable. También puede ser o I, ¿sí? Porque se puede combinar. La medicación oral, las clasificaciones es biguanidas, TZD, que ahora ya las vemos, sulfonilureas, meglitinidas, inhibidores de la SGLT2, inhibidores de la DPP4, que son las incretinas, y análogos de GLP1. Y los inyectables son insulinas, análogos de GLP1, análogo dual de GLP1 y GIP, ahora ya después les cuento bien qué es esto, que todavía no está en el país, pero bueno, próximamente vendrá. Bueno, ¿qué son las biguanidas? Esa es la más conocida de todas. La biguanida es la metformina. La única de que disponemos en nuestro país es metformina. Ustedes ya saben la cantidad de presentaciones que tiene la metformina, la droga más vieja que tenemos de la diabetes, ¿sí? La dosis máxima es hasta 2000 miligramos, la dosis mínima es 500 miligramos. Hay distintas presentaciones.
La reacción adversa más clásica de la metformina es la distensión abdominal, la diarrea, los gases, la intolerancia digestiva. Hay un montón de pacientes que te dicen, yo no la puedo tomar porque la tomo y al rato voy al baño y tengo una diarrea explosiva. Eso obliga muchas veces a suspender el tratamiento. Hay gente que no tolera metformina y hay que retirárselo. No está bien naturalizar que el paciente tiene diarrea y que va a andar tomando. Hay gente que te dice, hoy no la tomé porque tenía que salir y si no me genera diarrea. Eso no está bien. Hay que suspender el tratamiento y hay que buscar otra cosa. Las formulaciones XR son las mejor toleradas. Como ustedes saben, vienen de 500, de 750 y de 1000. ¿Sí? Y el resto de las formulaciones, hay formulaciones AP, pero las XR en realidad son las que más prescribimos. ¿Sí? La metformina generalmente se hace ajustes semanales. El mecanismo de acción es disminuye la producción hepática de glucosa y mejora algo la resistencia a la insulina. Por eso nosotros la utilizamos mucho como primer eslabón en el tratamiento de una persona con diabetes tipo 2. No está autorizado su uso en personas con diabetes tipo 1, pero hoy en día encontramos varios pacientes con diabetes tipo 1 que tienen obesidad o sobrepeso y hay en algunos casos algunos que se ven beneficiados con estas drogas, pero no hay evidencia científica de que realmente mejore. Solamente para personas con diabetes tipo 2, ¿sí? Bueno, algo como les adelantaba hace un ratito, las reacciones adversas más frecuentes gastrointestinales. Sabor metálico, requete frecuente, ¿sí? En el 10% de los pacientes hay que suspender el tratamiento. Esta es una complicación que prácticamente no se ve, que es acidosis láctica, pero hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿sí? Las personas con insuficiencia renal que tienen un valor de creatinina que es alto y un filtrado del riñón que sea debajo de 40, no pueden utilizar este fármaco. No es para ustedes, pero por ahí los pacientes con los farmacéuticos conversan mucho y muchas veces ustedes tienen una escucha mucho más atenta que los mismos médicos y saben más cosas que nosotros en cuanto al paciente, pues son clientes de ustedes de años y a veces la consulta la hacen primero ustedes antes que nosotros. Una característica típica de la metformina, y por eso hay que dosar la vitamina B12 después de los 5 años, porque puede alterar la absorción de esa vitamina. ¿En quién está contraindicada? En pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con infarto agudo, por supuesto, en esos pacientes no se indica la metformina, claramente, ¿no? Insuficiencia hepática, embarazo. Esto es importante. Ustedes, si bien no tienen que hacer, por supuesto, ninguna indicación, pero muchos médicos indican a las embarazadas con diabetes gestacional metformina. No está aprobada, no se debe utilizar. En filtrados menores de 30 no se debe utilizar. Bueno, a ver esta. Ahora bien, vamos a ver el otro grupo de fármacos que utilizamos mucho o que eran muy utilizados hace unos cuantos años atrás, que nosotros los clasificamos como secretagogos de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Son sustancias que estimulan la liberación de insulina. Estas actúan a nivel del páncreas y son las famosas sulfodrogas, las sulfonilureas. Acá está la glibenclamida, la glimepirida, la gliclazida, gliticida. Este grupo de células lo que hacen es actúan a nivel de la célula beta, de la célula del páncreas. Entonces estimulan la liberación de la insulina que hay en el páncreas. No es que va a favorecer a que se forme insulina nueva o es inteligente y va a desencadenar una liberación de insulina si el paciente comió o no comió. El paciente tomó la medicación y al cabo de 40 minutos ya generó liberación de insulina. Entonces este tipo de drogas, que era lo que más usábamos en la antigüedad, digamos, son más peligrosas porque potencialmente pueden desencadenar una glucosa baja.
Y por supuesto que esto va a ser efectivo si todavía el paciente tiene reserva de insulina. Si el paciente ya agotó toda su reserva, este tipo de drogas no tiene ningún sentido utilizarla. Hoy en día la usamos cada vez menos a estas drogas. Por suerte, la farmacología ha avanzado muchísimo y también se usan porque se cree, hay una teoría, que con el paso de los años estas drogas favorecen a esta depresión de insulina andrógena. No hay evidencia científica que eso realmente sea así, pero bueno, está descrito como que para preservar esta célula beta tendríamos que dejar de utilizar estos fármacos. Sin embargo, se siguen utilizando y hay obras sociales que la ponen como primera línea de tratamiento. Bueno, las sulfonilureas y las meglitimidas son el grupo de estos secretagoras de insulina. Glimepirida, gliclazida, glipizida, no sé si el minoría vera, ¿no? Sigue viniendo, creo que no viene más. Glibenclamida, aún no se sigue utilizando, pero al menos yo hace 1000 años que me indico glibenclamida y cuando recibo un paciente con glibenclamida se la suspendo. ¿Por qué? Porque glibenclamida tiene una vida media muy larga, o sea, tiene una duración de más de 24 horas. El paciente empieza con algún trastorno a nivel renal y toma glibenclamida y te va a generar una hipoglucemia severa. Entonces, no la utilizamos. Repaglinida es una meglitimida y esta sí se puede utilizar en pacientes con deterioro de la función renal, pero tiene una vida muy cortita, una vida media muy corta. A esta uno le tiene que indicar al paciente que la tome antes de comer. O le decís, sobre todo en aquellas personas que por ahí tienen una conducta media errática con la comida, no voy a comer, o hacen ayunos prolongados, no le voy a elegir un fármaco que me dure 24 horas. Porque va a ser hipoglucemia. Y bueno, entonces te dicen, no, hoy a la noche no cené, bueno, le damos una repaglinida, pero tampoco la usamos mucho. Glimepirida, gliclazida son las más utilizadas, ¿sí? Dosis máxima de gliclazida hasta 120 miligramos y glimepirida hasta 8. Cuando tenemos dosis máxima de cualquiera de las dos, obviamente es una o la otra, ¿no? No se deben mezclar, no tiene ningún sentido darle glimepirida y gliclazida al mismo paciente, no tienen bollete. He visto casos, pero si el paciente no responde con una, tampoco va a responder con la otra. Son equipotentes, cualquiera de las dos que se utiliza. Quiere decir que si no responde a gliclazida, no le voy a cambiar a otra de la misma familia, porque no tiene sentido, no va a responder. O hay que hacer sinergia y agregarle otro fármaco, o hay que suspenderla y pasar a un tratamiento inyectable. La monitorización acá sí es importante que el paciente mida su glucosa con un glucómetro, porque está bueno ver que cuando incorporamos estas drogas potencialmente pueden desencadenar hipoglucemia, entonces tenemos que ver que no la presente. El paciente por ahí te dice cuando toma estos medicamentos es que se siente como un poco fatigado, como con hambre, con transpiración, con sudoración. Entonces eso es un signo de una hipoglucemia, con la frecuencia cardíaca acelerada. La recomendación en este caso es de solicitarle al paciente que se mida la glucosa y ver en qué momento ocurre. Bueno, el diamicrona, glucide, tradón, ustedes ya saben todas las marcas comerciales mucho más que yo. Tiene una vida media intermedia, la utilizamos un montón hoy en día, es la sulfodroga más utilizada. Glibenclamida, la que menos se utiliza, y glimepirida todavía se sigue utilizando. Bueno, estos fármacos, la única que se puede utilizar, la que se encuentra en el mercado en pacientes con problemas renales es la gliclazida. Tanto glibenclamida como glimepirida no hay que utilizarla porque se eliminan por el riñón, entonces si el paciente tiene una insuficiencia renal, aumenta el metabolito activo de la droga en sangre y puede generar una hipoglucemia. Lo más importante cuando tenemos estas drogas son las hipoglucemias. También los pacientes aumentan de peso. ¿Y por qué aumentan de peso? Porque tienen hipoglucemia. Entonces, ¿qué hacen cuando el paciente está en hipoglucemia?
consume azúcares, consume carbohidratos. Entonces, por eso generan aumento de peso. A veces se utilizan en un grupo distinto de pacientes que se llaman diabetes MODI, que es de primera línea, pero si no, hoy en día casi no la usamos. O la usamos menos que antes, mejor dicho. Las TZD, este es un grupo de fármacos que antes estaba la rosiglitazona, hoy en día rosiglitazona se retiró del mercado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque favorecía las insuficiencias cardíacas. Entonces la que utilizamos hoy en día es pioglitazona, es la única TZD que tenemos. El mecanismo de acción de esta droga actúa sobre unos receptores que se llaman PPAR-gamma. En definitiva, lo que favorece este fármaco es como que genera sensibilidad a la insulina. Esto es a nivel muscular, en el tejido adiposo y el músculo están estos receptores. Entonces, lo que mejora, demora mucho en su acción, o sea, la acción del medicamento es beneficiosa recién al mes del tratamiento. Y hoy en día tampoco se usa como se usaba antes. Tiene por ahí resultados positivos y beneficiosos en aquellas personas que tienen hígado graso o que tienen glucemias elevadas en ayunas y el resto del día está bien. No generan glucosa baja, pero tienen muchas limitaciones. Paciente con insuficiencia cardíaca, antecedentes de cáncer de vejiga, osteoporosis y osteopenia, no se debe indicar, ¿sí? Lo bueno es que no requiere ajuste de dosis en pacientes que tienen problemas renales, o sea que eso se utiliza, y en aquel paciente que no tolere metformina y que tiene mucha resistencia a la insulina es una opción. Pero tendría que ser un paciente medianamente sano, un paciente enfermo, no usamos este tipo de drogas. Bueno, estas son las que más usamos hoy en la actualidad, son las IDPP4, nosotros las llamamos incretinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace referencia a esta IDPP4 es inhibidor de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Esa enzima está a nivel intestinal, ¿sí? Y lo que hizo, y habitualmente esta enzima degrada las incretinas. Las incretinas que tenemos en el organismo, que son hormonas intestinales, hay una que se llama GIP y hay otra que se llama GLP-1. Que después, cuando le nombre las drogas inyectables, estas toman un protagonismo importante en el tratamiento de la diabetes. Lo que hizo la industria farmacéutica es buscar una droga que bloquee a esta enzima que degrada esa hormona. Entonces, al bloquear la enzima, aumenta la producción de la incretina endógena, la que el paciente produce. Entonces, en pacientes de inicio de tratamiento, digamos, un paciente que tiene una diabetes de reciente diagnóstico, que no tiene tan buen control, uno puede jugarse a indicar este fármaco porque lo que va a hacer es aumentar la producción endógena de estas hormonas normales, que a su vez estas hormonas lo que generan es estimular la liberación de insulina, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos el efecto incretina. Esto ocurre en una persona normal, en cualquiera de las personas que no tienen diabetes. Está mal lo que dice acá normal, pero digamos en personas no diabéticas, ¿sí? Cuando el paciente consume un alimento azucarado por vía oral, se libera sube mucho la glucosa y se libera estas hormonas que se llaman incretinas, ¿sí? Y al cabo de un tiempo las glucemias bajan. En cambio, si yo le pongo una infusión endovenosa, le pongo azúcar en sangre, no pasa la glucosa, no va por la vía normal y natural que es el tubo digestivo, entonces no se liberan estas hormonas y la glucemia demora mucho más tiempo en descender. Este efecto incretina está reducido en las personas que tienen diabetes tipo 2. Las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen menos incretina endógena, entonces demora mucho en bajar la glucosa. La industria farmacéutica desarrolla estos fármacos y lo que hace es generar este grupo de inhibidores y favorece la liberación de insulina ante la presencia de
proteínas e hidratos de carbono en el tubo digestivo. Entonces, son drogas más fisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Como trabajan con la reserva que tiene el paciente de incretinas y estimulan la liberación de insulina a nivel pancreático, son seguras, no van a generar hipoglucemias. Este grupo de fármacos inhibe esta enzima que metaboliza al GLP-1. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es bajo riesgo de hipoglucemia, son neutros en el peso, no van a generar aumento de peso como las sulfodrogas. ¿Sí? Y también se pueden utilizar de acuerdo a la función renal que tenga el paciente. Si tiene insuficiencia renal, también se pueden utilizar. Sitagliptina, nombre comercial Januvia, ¿cómo que se llama? Celebia, bueno, hay un montón, ustedes saben más que yo de los comerciales. Saxagliptina, esta se utiliza a la dosis máxima 5 miligramos, ¿sí? Vildagliptina, 50 miligramos en 2 veces al día. A veces los pacientes me dicen, ¿cómo tomo la vildagliptina? Y voy a decir, 50, toma una, es 2, ¿sí? Tomo una con almuerzo y lo tomo en la cena. Generalmente la indicamos o a la mañana, cuando es de una sola toma, ¿sí? Como de una sola toma es sitagliptina, saxa también puede ser una sola toma, puede ser 2, lina y tene, pero se pueden dividir. Y acá están las dosis máxima de sitagliptina son 100, por eso la caja viene por 30 o por 28, vildagliptina es 100 miligramos, la dosis máxima, saxa es 5, lina es 5. Linagliptina y tenegliptina no requieren ajuste en la dosis de los pacientes con insuficiencia renal, entonces no se modifica, siempre la misma dosis. Reacciones adversas. Son muy alergénicas estas drogas. Hay gente que te dice que no la puede tomar porque se brotan y se llenan. Hay casos de pemphigoide ampollar, que es la reacción adversa más temida, pero no es la más frecuente, pero sobre todo la alergia cutánea. Y puede dar a veces algo de algún tipo de intolerancia digestiva. Saxagliptina no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno. Y ahora sí, estos son la vedette del tratamiento de la diabetes tipo 2, los análogos de GLP-1, ¿sí? Ahora están tan de moda, todo el mundo quiere, van los pacientes a pedirte el fármaco, es una cosa de loco lo que está pasando con esta droga, con este grupo de drogas. Ustedes también se tuvieron que ayornar y empezar a investigar de qué se trata, son insulina, no son insulina. Hay pacientes que me dicen, usted me dio insulina, me dijo que no me iba a dar insulina y me dio insulina, pero no, le digo, no es insulina. Sí, en la farmacia me dijeron que es insulina. No, le digo, señor, no es insulina. El paciente no me creía que no era insulina. No son insulina, son otras hormonas que se llaman GLP-1, ¿sí? Que estas son estas hormonas intestinales de las que yo le hablaba, que nosotros le decimos incretinas, ¿sí? Estas GLP-1 tienen muchas acciones a nivel del sistema nervioso central, ahora lo vamos a ver, a nivel del hígado, a nivel cardíaco, son fabulosas. Es la nueva panacea. Bueno, acá hay un cuadrito que esto. Basados en GLP-1, liraglutida, una de las primeras que salió. Es de colocación diaria. Se coloca inyectable. ¿Dónde se pone liraglutida? En los mismos sitios donde se ponen las insulinas, en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Albiglutida, no la tenemos en nuestro país. Dulaglutida sí, ¿sí? Antes había exenatide, no sé si alguno se acuerda, el famoso Vieta, fue el primer GLP-1 que salió. Los más nuevos no tienen idea de lo que estoy hablando, pero bueno, ahora había también una exenatida semanal que es la que tenemos en la actualidad. En todos estos sitios actúan los GLP-1, este tipo de drogas, ¿sí? En el cerebro, en el estómago, en el páncreas, en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado, en el corazón. En todos estos lugares hay receptores de GLP-1 endógenos, por supuesto.
lo que hizo la industria farmacéutica es desarrollar una sustancia análoga del GLP-1 endógeno, modificada en el laboratorio para que sea lo más parecido al GLP-1. Y la primera modificación que le pusieron es a la liraglutide, la transformaron en semanal. Entonces, se une a una proteína y dura una semana. Es como que el depósito está unido a una proteína y se va liberando lentamente. Entonces, la acción del fármaco dura una semana. El GLP-1 endógeno, el que uno tiene en el cuerpo, desencadena todo esto: saciedad, es neuroprotector, disminuye el apetito, retrasa el vaciamiento gástrico a nivel del estómago, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, ¿sí? Se supone que estas dos cosas que aumentan la proliferación de la célula beta, estas son teorías, todavía no está demostrado eso científicamente. A nivel muscular, aumenta la entrada de glucosa a la célula, lo que yo les hablaba hoy, de que la glucosa se tiene que meter adentro de la célula muscular para que el músculo la pueda aprovechar como materia prima, ¿sí? En el tejido adiposo también actúa, disminuye la producción de glucosa por el hígado. Entonces es como que te cierra por todos lados, porque es una droga que tiene muchos efectos en muchos órganos, no es que actúa solamente en un punto. Y a nivel cardíaco también hay receptores de GLP-1. Por eso hoy en día la indicación de estas drogas tiene mucho que ver con patologías cerebrales, patologías cardiovasculares, aún sin diagnóstico de diabetes. Hoy en día hay ensayos clínicos en personas con Alzheimer que se le indican los GLP-1, personas que no tienen diabetes. ¿Por qué? Porque hay GLP-1 a nivel cerebral y aparentemente el fármaco también es bueno para eso. Las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? Se ven muy bien, que han tenido un infarto, que tienen una insuficiencia cardíaca, sobre todo los que tienen infartos o enfermedad coronaria, que tienen arterias tapadas, se ven beneficiadas con este tipo de drogas. Por eso ustedes van a ver que hay ciertas obras sociales que cubren el medicamento al 100% en determinados pacientes, no en todos. En aquellos que han tenido un infarto, en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca o en aquellos que tienen insuficiencia renal. Lamentablemente es como que uno dice, pero ¿por qué en pacientes tan gravemente enfermos? Deberíamos empezar a cubrirlas, como hacen en otras partes del mundo, antes de llegar a esa complicación. Pero bueno, estamos en un país pobre dentro de todo, entonces no es para todos, lamentablemente, debería ser. Bueno, liraglutide, dictosa, ¿sí? Esta es una de las marcas comerciales, ¿sí? La dosis de liraglutide se va titulando de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente. Lo que dice la industria farmacéutica es que la dosis máxima para una persona con diabetes tipo 2 es 1,8. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la titulación de la dosis? Esto tranquilamente un paciente les puede preguntar a ustedes si nosotros no comunicamos bien en la consulta de cómo tiene que hacer la progresión. La dosis de dictosa o de liraglutide es 0,6 miligramos por día en la primera semana. A partir de la segunda semana, si el paciente tuvo buena tolerancia del medicamento, se progresa la dosis a 1,2 miligramos. ¿Sí? El paciente debe colocar la medicación en el tejido celular subcutáneo, como habíamos hablado la otra vez, ¿sí? Todos los días. No necesariamente tiene que ser en el mismo horario, puede colocarlo en otro horario. Requiere ajuste semanal. Las reacciones adversas más comunes: náusea, diarrea, vómito, constipación. Y náusea y vómito está directamente relacionado con el volumen de comida que ingiere el paciente. Si el paciente cumple bien con la dieta, no hace una dieta que sea rica en grasas, va a tener mucho mejor tolerancia a estos fármacos, a todos los grupos. Entonces es fundamental que cuando uno inicia este tipo de drogas, haga consulta con la nutricionista. El paciente tiene que ver a la nutri, le tiene que dar un plan alimentario previo al inicio, porque si no va a fracasar.
pero liraglutide, si la comparamos con semaglutide, por ejemplo, era más generadora de náuseas. También depende de cada paciente. Eso es muy individual y no todo el mundo responde de igual manera. Hay gente que tiene muy buena respuesta con dosis baja y hay gente que usa hasta 3 miligramos y no tuvieron beneficios, ¿sí? No se usa en diálisis, pero no requiere ajuste en la dosis a nivel renal. Cuando los pacientes están en un estadio muy grave de insuficiencia renal antes de entrar a diálisis, se suspenden estas drogas. No se puede utilizar, como al igual de todos los GLP-1, en pacientes con antecedentes de un cáncer muy específico de la tiroides que se llama medular. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se conserva? En heladera de 2 a 8 grados. No se debe congelar. No se congela al igual que la insulina, ¿sí? Luego del primer uso, la caja puede estar fuera de la heladera a temperatura ambiente, mientras que no haya temperaturas de más de 30 grados. Siempre tiene que estar tapada, ¿sí? Protegida de la luz, y mantener el capuchón con la lapicera colocada y sin la aguja, porque a veces ocurre que genera como una especie de vacío si yo dejo puesta la aguja, y eso puede desperdiciar un montón de medicamentos. A veces se vacía el contenido de la lapicera porque quedó la aguja puesta. La vida útil es 1 mes si yo lo dejé fuera de la heladera. Yo generalmente les digo que lo guarden en la puerta de la heladera, que no lo pongan al fondo, porque el fondo de la heladera es mucho más frío, ¿sí?, que la puerta, entonces es por eso. La lactosa es de color transparente, o sea, es incolora. Si por alguna razón se puso turbia, hay que desecharla, ¿sí? Y habría que hacer, si no hubo ninguna situación que el paciente, por ejemplo, calentó, a nosotros una vez nos pasó que llega un paciente, un chico joven, que la madre había decidido, como estaba demasiado frío, había sacado la lapicera de insulina, en este caso era insulina. Había sacado la lapicera de insulina de la heladera y decidió ponerla un ratito al microondas porque estaba muy fría. Por supuesto que desnaturalizó toda la proteína de la insulina y el chico hizo una cetoacidosis, lo tuvimos internado en el hospital, es una complicación grave, porque claro, la insulina que la madre le administraba no estaba bien. Digo, ella interpretó como que la insulina había que calentarla. En realidad nosotros lo que le decimos, si está muy fría, dejarla un ratito en la mano, que tome un poquito de temperatura y después colocarla para que no genere dolor en el sitio de aplicación. Pobre. No lo hizo voluntariamente, pero pobre chico, se comió una internación, una vía central, una internación en terapia, por esta mala decisión que tuvo su hijo. Lo mismo pasa con todas estas hormonas, ¿sí? Estos son todas hormonas, tienen que tener una temperatura de heladera o, en el caso que quede fuera de la heladera, que no sean altas temperaturas. Bueno. Dulaglutide, ¿sí? Trulicity, el nombre comercial. Trulicity viene, como ustedes saben, es una caja que viene con 4 lapiceras prellenadas, que tiene ya la aguja puesta, que es de colocación semanal. Se pone, el paciente se inyecta una vez que se colocó la medicación, y escuchó, ustedes, si alguna vez vieron, el paciente le preguntó, lástima que no tenía un demo para traerles, pero Trulicity tiene acá este extremo, es como que tiene nosotros le decimos candado abierto, candado cerrado. Uno gira este extremo y el candado se pone en posición abierta. Le saca la tapa de acá, se apoya la medicación en la panza, se aprieta el botón, se acciona ese botón, el dispositivo va a hacer un sonido, ¿sí? Y cuando hace el segundo sonido, hace un tac, significa que se colocó correctamente la medicación. El error, cuando uno no le explica bien al paciente, que muchos han desperdiciado medicación porque escuchan el primer ruido y retiran. Y claro, el primer ruido indica que se hizo el disparo y todavía no le entró toda la medicación. Entonces, eso hay que tomarse el tiempo en el consultorio, y a ustedes les puede pasar porque a veces hay pacientes que van a la farmacia y piden cómo se pone esto. Les ha pasado seguramente. Entonces, esa particularidad. Las
lástima que no tengo un demo, pero tiene dos extremos, tiene que estar el candado en posición abierta, de hecho se ve un candadito, una formita, se saca la tapa, se apoya en la panza, se dispara y se esperan los dos ruidos. Una vez que se escuchó el segundo ruido, ya está. El segundo ruido indica que ya no hay más medicación. La dosis que se utiliza, antes existía la dosis de 0,75, que era lástima que la sacaron del mercado acá en Argentina, porque era muy bueno empezar con esa dosis, sobre todo para ver cuáles son los pacientes que respondían y no tenían tantas reacciones adversas. La que disponemos en la actualidad es la dosis de 1,5 por semana. Cada caja trae 4 lapiceras, ¿sí? Se coloca de igual forma que la anterior, de forma subcutánea, una vez a la semana. También las mismas contraindicaciones, antecedentes de carcinoma medular de tiroides. No requiere ajuste por la función renal y las reacciones adversas de todo este grupo de fármacos son iguales, ¿sí? Náuseas, pero puede haber también alergia cutánea, que no lo dije con Victoza, pero también es frecuente, que puede haber. Semaglutida, bueno, esta es la que está de moda, de la que todo el mundo habla. La semaglutida inicialmente se desarrolló de forma inyectable, que es como la conocemos hoy en día, marca Ozempic. Hay una Ozempic de 1 miligramo también, la dosis va de 0,25, 5 miligramos y 1 miligramos, ¿sí? Y todavía la que no llegó al país, pero prontamente vendrá, creo que a partir de este año, se llama Wegovy. Es una semaglutida, es exactamente igual, solo que las lapiceras permiten colocar dosis hasta 2,4 miligramos por semana, ¿sí? Y esta está desarrollada en personas con obesidad sin necesariamente que sea diabético, ¿sí? La semaglutide actualmente se ha hecho de forma oral. En nuestro país, los que comercializan la semaglutide oral son el laboratorio de Lea, ¿sí? Que tienen una pero no es tan potente como lo es la inyectada. También las mismas reacciones adversas, ¿sí? Náusea, vómito, distensión abdominal, constipación o diarrea. Cuando aparece diarrea, cuando aparece constipación severa, es difícil que respondan. En cambio, la náusea y los vómitos son mejores tolerados si uno le da metoclopramida o domperidona, algún fármaco que pueda llegar a mitigar un poco la náusea, y sobre todo la dieta, el plan alimentario. Si el paciente empieza a respetar bien la dieta, disminuye las porciones de la comida, se tolera mejor. Pero en general, estas drogas semanales tienen mejor tolerancia que las de colocación diaria. Bueno, esta es la estrella y la que todos los pacientes han venido al consultorio preguntando por esta droga hoy, por el costo, ¿no? No sé cómo será, si tiene estudios de bioequivalencia o si tiene estudios de farmacovigilancia esta droga de este laboratorio. Pero bueno, aparentemente es mucho más económica. Las presentaciones vienen de 0,25, vienen 4 lapiceras prellenadas de 0,2 mililitros, ¿sí? Y se colocan, vienen también con la aguja, se colocan una vez a la semana y son descartables. A diferencia del dispositivo anterior, que es mucho más aparatoso, este es como si fuese, como pareciera una jeringa de farina, ¿sí? Muy parecido. Y creo que tiene el tamaño de la aguja también así, bien grande, bien largo. Nada que ver con las agujas que utilizamos para, ¿cómo se llama? Con los dispositivos de Novo Nordisk. Utilizamos agujas de 4 milímetros, o sea, son agujas bien cortitas y chiquitas. Estas son agujas más largas. Bueno, tirzepatide. Esta droga todavía no está en el mercado, pero seguramente que a fin de año va a aparecer, la va a comercializar el laboratorio RAFO, porque es de Lilly, de tirzepatide. A diferencia
de los anteriores que tenían una sola hormona, que era el GLP-1, esta tiene dos hormonas. Esta tiene las dos incretinas, el GIP y el GLP-1. O sea, son doble. Nosotros le decimos agonista dual. Y hoy en día están en desarrollo otras moléculas que son triple terapia. Tienen GIP, tienen GLP-1 y tienen glucagón, o sea, una bomba. Esta dual es vendría a ser hoy en día la droga más buscada y más pedida en Estados Unidos. Este tipo de drogas, la que es dual, tiene un efecto mucho mayor en el descenso de peso, pero mucho mayor. Inclusive, se la comparan con una cirugía bariátrica. Los pacientes han bajado hasta 20 kilos con este tipo de droga. Hoy en día nosotros, yo trabajo en el hospital privado y hago investigación. Y nosotros estamos usando no específicamente esta, sino otra droga de otro laboratorio, que es agonista dual, y es impresionante. Si bien es un estudio doble ciego, ni nosotros ni el paciente sabe qué droga recibió. Es tan evidente cuando un grupo de pacientes recibió placebo, porque no bajan nada. En cambio, aquellos que utilizan este tipo de droga, es impresionante lo que bajan de peso. Aún les diría casi sin hacer dieta, ¿no? Los pacientes tienen seguimiento nutricional porque los ve la nutricionista y están como obligados a hacer actividad física, pero es impresionante. Así que bueno, se esperan, la Mounjaro se espera con ansias. Hace 2 años o 3 años que ya está en el mercado, en Estados Unidos se comercializa, pero acá por una cuestión de costos todavía no llegó. Lo que nos dijeron, lo que vieron que es la misma forma que tiene dulaglutide, ¿sí? O sea, el mismo dispositivo. Bueno, este dispositivo acá en Argentina aparentemente es muy costoso, no lo van a traer, y van a traer la droga pero en vial o con jeringa prellenada con la dosis ya fija. Así que bueno, es como la droga del momento. Hay un gran estudio que se llama Surmont 1 que muestra que el 94% muestra reducción del 94% del riesgo de progresión a diabetes. O sea, imagínense que esta droga, por eso les decía yo que se compara con una cirugía bariátrica, porque el descenso de peso fue tan abismal que los pacientes que tenían una prediabetes normalizaron sus valores de glucosa. Por supuesto que es mucho más superior que placebo. Siempre se compara con placebo o quizás a veces con otras drogas, ¿no? También se la comparó a esta con la Wegovy y es superior, es muy superior. Lixisenatide, no sé si alguno tuvo experiencia con esta droga, también es un análogo, es del laboratorio Sanofi, ¿sí? Viene combinada en nuestro país, no viene sola, sino que viene combinada con una lapicera de insulina. Es útil en aquellos pacientes que usan estos fármacos y también se inyectan insulina, porque estos fármacos se pueden combinar con cualquiera de las drogas que tenemos hoy en día en la actualidad para el tratamiento de la diabetes, incluso con insulina. Y esta se llama Solicua, no sé si alguno la vio, la tuvo en la farmacia, la vendió. Esta droga viene en la misma lapicera, ambas sustancias, ¿sí? Tanto el GLP-1 como la insulina. Y uno lo que titula acá y le dice al paciente, es como si le estuviesen indicando insulina. Ponete 10 unidades, ponete 20 unidades, ¿sí? Y tiene que ir progresando la dosis. Hay distintas presentaciones, son distintos colores. Una tiene 10-40, o sea que lo que en este caso se puede llegar hasta 40 unidades de insulina, eso es lo que quiere decir el 10-40, y hasta 10 miligramos de lixisenatide. Que lixisenatide, esa es la dosis máxima para esa lapicera. Hay pacientes que requieren dosis más grandes, que es 30-60. Es re engorroso indicar esto, porque vos ni sabés la dosis que está recibiendo el paciente. Entonces, prácticamente yo nunca lo prescribí, lo utilicé en investigación, pero funciona, anda bastante bien. No es un fármaco que uno
digamos, yo por lo menos no lo prescribo porque es más engorroso. El paciente te dice, ¿qué hago? ¿La subo? ¿No la subo? ¿Me cambio? ¿Me compro otra lapicera de la de mayor dosis? No me gusta. Prefiero utilizar para titular. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de drogas, cuando usamos todos estos tipos de drogas de los GLP-1, en el 90% de nuestros pacientes tenemos que reducir la dosis de insulina. Incluso valores hasta del 50%. Yo he llegado a sacar la insulina en mis pacientes cuando uso los análogos de GLP-1. Porque tienen tan buena respuesta, hay pacientes que responden tan bien, que bajan tanto de peso, que les genera una motivación espectacular de paciente que no logra bajar 1 gramo y con este medicamento que empiecen a bajar de peso y el paciente se siente motivado y eso genera que salga a caminar, que cumpla con la dieta. Entonces va respondiendo cada vez más, que bajas la dosis de la insulina. En cambio esto que viene dosis fija no está bueno, no lo utilizo. Pero bueno, está en la bibliografía, hay que nombrar. Bueno, eso mucho no importa, pero para que ustedes sepan, hay ciertos fármacos de estos que se requiere ajustar la dosis en insuficiencia renal, como el caso de este anterior. Semaglutide oral, ¿sí? Nombre comercial, este se llama Rybelsus, es del laboratorio Novo Nordisk. En nuestro país no está disponible. Esta es la droga original. En nuestro país la que tenemos es Glutide oral, que es la primera que salió del laboratorio Lea. Este fármaco viene en 3 presentaciones de 3 miligramos, 7 miligramos y 14 miligramos. Como todas estas drogas hay que titular la dosis, hay que empezar con dosis bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno arranca directamente con la dosis más alta, va a generar intolerancia y el paciente la va a rechazar y va a decir, no tomo más esto, porque claro, le dio náuseas, le dio vómitos, entonces hay que arrancar con dosis baja y al mes se titula la dosis, a diferencia de otros que el liraglutide es semanal, ¿sí? Esta el mes. Entonces, yo le doy una caja entera, viene 30 comprimidos, y a diferencia de los otros semaglutides, es una cosa muy novedosa, porque es una de las pocas hormonas que se pueden dar por vía oral, y que no es destruida por el ambiente ácido del estómago, ¿sí? Pero tiene que ser tiene que ser indicada de esta manera, ¿sí? Por vía oral, una vez al día, con el estómago vacío, con medio vaso de agua. Nosotros esta droga la utilizamos en un ensayo clínico y le dábamos al paciente un vasito que el paciente medía 120 mililitros de agua y con eso tenía que tomar. No podía tomar con una copa más grande, digamos, porque alteraba la absorción. Los comprimidos no se deben partir, no se deben triturar ni masticar. Se inicia con 3 miligramos y al cabo de 4 semanas o un mes se va progresando la dosis. Difícil es cuando el paciente toma levotiroxina, ¿sí? Entonces, ¿qué le indicamos primero? Si el medicamento, si esta hormona o la otra, ¿no? Generalmente le decimos, póngase el reloj a las 6 de la mañana, tómese la levotiroxina y al cabo de 40 minutos, 1 hora, hora y media, se toma esta. No es tan potente como la semaglutide inyectable y tampoco tiene tantos eventos adversos como la semaglutide inyectable. Es bien tolerada, pero tampoco es que la potencia sea extraordinaria. Generalmente con dosis de 14 miligramos es donde uno ve más efecto de descenso de peso y saciedad. Bueno, otra estrella, ¿sí? Eso es lo que acá el dibujito este está tan hermoso, ¿sí? El riñón es el órgano clave en la absorción de la glucosa. Como yo les contaba al principio, ¿por qué es tan importante el riñón en una persona con diabetes? Porque la glucosa normalmente en cualquier persona, ustedes saben que ¿qué es la orina? Un ultrafiltrado de la sangre. Los
productos de desecho van a parar a la orina, se forma orina de esa manera. Pero también atraviesa la glucosa se va por el túbulo renal, ¿sí? Pero aquí hay como vendría a ser como una enzima y hay como un canal de sodio que reabsorbe toda la glucosa o el 90% o más del 90% de la glucosa filtrada. ¿Qué dice el riñón? No, esta glucosa a mí me sirve para la sangre y la reabsorbe, la chupa. Entonces, cuando llega al final del tubo hay mínima cantidad de glucosa, nada. En personas normales, ¿sí? que no tienen diabetes, el 90% se reabsorbe. ¿Qué hizo la industria farmacéutica? Algo súper espectacular y novedoso. Bloqueó este canal que hay acá, que recapta sodio, que recapta agua, lo bloqueó y recapta glucosa, lo bloqueó. Entonces, ¿qué ocurre? La glucosa no se reabsorbe, no va hacia la sangre, se elimina por la orina. Y ahí nació este grupo de fármacos que son los SGLT2, ¿sí? Esa vendría a ser la glucosa, chuki, va por acá, el fármaco bloquea esta reabsorción y la glucosa se pierde por orina. Entonces tenemos glucosuria, ¿sí? Estos son los famosos glucosúricos, que hoy están tan de moda por todos los, que no en realidad no es porque sean una moda, sino por todos los beneficios cardio-reno-metabólicos que generan este grupo de fármacos. Bueno, empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina. Estos son los tres que tenemos en la actualidad. ¿Por qué son tan importantes? Porque disminuyen la mortalidad cardiovascular. No se sabe muy bien la razón, pero aparentemente como también disminuye la reabsorción de la glucosa y eliminan glucosa por orina, también eliminan sodio, ¿sí? Y eso genera descenso en los niveles de la presión arterial, pero también muchos beneficios a nivel cardiovascular. Hoy en día, todo paciente con insuficiencia cardíaca, el tratamiento de primera línea es con estos fármacos, tenga o no tenga diabetes. Bueno, empagliflozina, presentaciones de 10 a 25 miligramos. 25 miligramos se utiliza cuando tenemos un control glucémico que no está siendo del todo adecuado y queremos ser un poco más agresivos. Pero los beneficios cardiorrenales son iguales. Se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando tienen un filtrado del riñón que está incluso hasta 20. Acá dice 30, pero se puede usar hasta 20. Canagliflozina, yo prácticamente no la utilizo porque no hay ningún representante de los laboratorios que nos la presenten, se usa poco. Dapagliflozina muy utilizado, ¿sí? Actúan como un diurético. Ustedes les van a preguntar al paciente cuáles son los síntomas que tiene y el paciente les va a decir, desde que la tomo, orino más y orino más frecuentemente. Este tipo de, digamos, es bien por la acción del medicamento, es un medicamento, es su mecanismo de acción, digamos, ¿sí? Justamente se llaman glucosúricos, va a haber glucosa en orina. Y una de las formas de monitorear, de ver si el paciente realmente está tomando la medicación, es con una orina completa. Si aparece glucosuria, es que está tomando la medicación. Se pueden utilizar, como ya les dije, en pacientes con insuficiencia. No está aprobado su uso en diálisis, al menos off-label sí se usa, conozco nefrólogos en el hospital que lo utilizan, pero no es una recomendación por prospecto, ¿sí? Importante cuando se indica este fármaco y el paciente ya está tomando diuréticos. ¿Por qué? Porque puede generar una depresión de volumen importante, puede generar problemas a nivel del sodio, entonces hay que tener cuidado y muchas veces hay que reducir la dosis de los diuréticos que toma el paciente porque también puede generar hipotensión arterial, ¿sí? Pero son muy utilizados hoy en día. Las principales reacciones adversas son las infecciones genitales. Ahí dice cetoacidosis normoglucémica, pero es muy raro, pero
Esta es la principal de todas. El paciente puede, o la paciente puede llegar a tener vaginosis, en el caso de la mujer, o balanitis por hongos con este tipo de drogas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos un paciente que tiene infecciones a repetición? ¿Sí? Se hace tratamiento, primero se hace tratamiento local, también se puede hacer tratamiento con monodosis, con algún antimicótico sistémico, pero generalmente hay que hacer hincapié en la higiene, sobre todo los varones, los hombres, son los que son más propensos a este tipo de infecciones genitales. Y la razón es que al generar glucosuria predispone a la proliferación del hongo. Se debe suspender el tratamiento únicamente en casos recidivantes, que el paciente, vos iniciaste tratamiento con antimicótico tópico y por vía oral y no responde y vuelve, la medicación no se suspende, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. En esos casos no queda otra que suspender. Yo he tenido casos que anduvieron bastante bien adoptando medidas de higiene más extremas, que cada vez que el paciente vaya a orinar, después de eso se lave, no hace falta que sea con jabón ni nada, con agua, enjuagarse, ¿sí? Y eso ayuda a que no permanezca a veces el pis, porque por ahí son pacientes que no están circuncidados. La circuncisión ayuda muchísimo a evitar estas infecciones. Pero bueno, no a todo el mundo le podés decir, va al urólogo que le haga una ortoplastía, eso no ocurre, ¿no? Se puede utilizar en pacientes que tienen problemas hepáticos, es una droga muy segura. Pero bueno, tiene la contra esta que hay personas que no la toleran. A nivel intestinal es requete bien tolerable. Bueno, las dosis da palitrocina de 10 miligramos, en palitrocina de 10 a 25. Bueno, hiperglucemia, esto como para acelerar un poco, no sé qué hora es, si estoy muy pasada. Indicaciones. 10 minutos, bueno. En las indicaciones de iniciar tratamiento con insulina, eso ya lo hemos visto en el caso de insuficiencia renal, embarazo, fallo a la medicación oral. Cuando utilizamos 4 drogas para tratar la diabetes, con todas las que hemos nombrado y no mejora, hay que iniciar tratamiento con insulina. Las mismas insulinas que hemos visto para pacientes con diabetes tipo 1. Generalmente en un paciente con diabetes tipo 2 no se hace tratamiento intensificado con insulina basal o insulina lenta e insulina rápida, que es la insulina prandial. Se arranca con una dosis de insulina al día, que es insulina basal. El objetivo es tener glucemias en ayunas normales, ¿sí? Ese es nuestro objetivo principal y se puede combinar con medicación oral y con insulina. Generalmente la recomendación no es colocar insulina basal con sulfodrogas. Cuando el paciente necesita insulina hay que sacarle la sulfodroga, porque se supone que no funciona. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. El cálculo de la insulina se hace por kilo de peso, pero también es muy artesanal, ¿sí? Importante para recordar, acuérdense que ahora tenemos las insulinas concentradas, como por ejemplo la insulina de Gludec de 200 unidades por mililitro y la insulina glargina de 300 unidades por mililitro. El que esté concentrada no significa que el paciente deba colocarse la mitad de la dosis. Es un error muy común que comete el paciente, que dice, no, me voy a poner menos porque esta es de 200 unidades. No. Le va a ingresar un volumen menor, pero la dosis que el paciente selecciona en las lapiceras es 10 unidades y es equipotente. La de 100 unidades por mililitro con la de 200, ¿sí? Se pueden utilizar cualquier insulina en personas que utilizan GLP-1, que utilicen Victoza o que utilicen Ozempic o Udupide, ¿sí? No hay problema. Recordar la técnica de colocación. Esto ustedes les pueden pedir en la farmacia. Primero, lavarse las manos, ¿sí? Segundo, lo que hay que hacer es eso, lo que yo les decía hoy, de calentar, entre comillas, la insulina entre medio de las manos, que puede estar 15 minutitos antes de haberse colocado para que quede a temperatura ambiente, ¿sí? Hay que sacar habitualmente
queda como una burbuja de aire en la lapicera, entonces la lapicera en posición vertical, le pongo la aguja, le saco los protectores de la aguja, marco 3-4 unidades y aprieto para que salga una gotita de insulina por la punta. Ese purgado está recomendado cada vez que cambio de aguja. Bueno, las agujas que utilizamos en la actualidad son agujas de 4, de 5 o de 6 milímetros. No se utilizan más agujas de 8. Antes hasta venía de 12. ¿Sí? Bueno, los sitios de colocación en el tejido celular subcutáneo. Y hay que ir rotando de esa manera. Esto es lo mismo para los GLP-1. ¿Sí? También se utiliza en el tejido celular subcutáneo. No es necesario con las agujas actuales hacer pliegue, solamente para niños o personas como muy delgadas. Bueno, los objetivos de la glucosa, en ayunas que el paciente tenga glucemias, digamos, a mí me falta una diapo, pero lo ideal en ayunas es que sean debajo de 120, mayores de 80. ¿Sí? Precomidas entre 80 y 130, poscomida menor de 180. Esto depende de cada paciente. No es lo mismo un anciano de 80 años que una persona joven de 40. ¿Sí? Los objetivos van a depender también de la edad del paciente. Va a depender si es un paciente lábil o no, o va a depender si el paciente tiene muchos episodios de hipoglucemia. La hemoglobina glicosilada nos sirve justamente para ver el control crónico de estos pacientes. El objetivo es que tengan glicosiladas debajo de 7 o glicosiladas debajo de 6,5. Pero les repito, es individualizado, depende de cada paciente. Bueno, eso es como la hemoglobina óptima, lo ideal sería 6,5, pero es individualizado, puede ser entre 6,5 y 7,5 dependiendo de cada paciente. El automonitoreo glucémico. ¿Cuándo le indicamos y a quién indicamos automonitoreo glucémico? No toda aquella persona con diabetes necesita medirse la glucosa. Una persona con diabetes que use monodroga con metformina o que utilice incretina no necesariamente tiene indicación de pincharse el dedo. No es para todos, es un gasto innecesario. Una caja de tiras vale más de 100.000 pesos. Entonces, no hay que indicar automonitoreo porque sí o porque el paciente te lo pide. El paciente viene a la consulta y te dice, pero deme eso que me pincha. No. Sí y sí en aquellos que usan sulfodroga, en ancianos, ¿sí? Y en pacientes que utilizan insulina, por supuesto. O cuando un paciente está descompensado, tiene las glucemias elevadas y uno quiere monitorear y ver cuáles son los momentos del día en los que el paciente está con mayor o menor valor alto de glucosa. Si es un clásico paciente que tiene las glucemias elevadas a la mañana o al contrario se le sube después de la comida. En ese momento uno le puede decir, bueno, mídase una semana antes de venir a la consulta en distintos horarios y anote lo que comió. Entonces uno puede inferir qué tratamiento le va a recomendar a este paciente. Por supuesto, aquellos que usan insulina sí tienen que monitorearse todos los días. Esto más o menos en personas con diabetes tipo 1, acá dice 3 o más. En realidad la persona con diabetes tipo 1 hoy en día debería tener todo un sensor continuo de glucosa, ¿sí? Pero bueno, no ocurre eso. Las personas con diabetes tipo 2 de las que estamos hablando ahora, con sulfodrogas, si están estables, 2 por semana. Las que diabetes tipo 2 con sulfonilureas, 3 veces por semana, con insulina 1 vez al día o 2 veces al día. Bueno, el monitoreo, esto era lo que les mostrábamos la otra vez. Este es un monitoreo en tiempo real con un Dexcom. En personas con diabetes tipo 2 se puede indicar en aquellas que usan insulina de forma intensificada. Si no, no tiene sentido. Un paciente con diabetes tipo 2 que toma medicación oral no tiene ninguna razón de ser indicarle un monitoreo continuo, también por el alto costo. Y las tiras reactivas, bueno,
en algunos. Bueno, esto es como muy para los médicos, pero en realidad cuando uno arranca, cuando uno ve el paciente, cuando tiene hemoglobinas glicosiladas, que lo ve en el consultorio, menores de 8, puede empezar el tratamiento con una sola droga. Se esperan 3 meses, se lo cita el paciente nuevamente, y si al cabo de 3 meses la hemoglobina glicosilada ha bajado debajo de 7, quiere decir que está ok, que no tengo que agregarle nada. A su vez, el mismo paciente que ya tenga un problema cardíaco, problema renal, mi obligación es agregarle otra droga, que es el SGLT, esta, ¿sí? Independientemente que tome o no tome metformina. Si mi paciente tiene todo eso y tiene obesidad, voy a elegir los análogos de GLP-1. En el mejor de los escenarios, ¿no? Supongamos que tengamos la posibilidad de elegir la mejor droga que tenemos. Esa vendría a ser la recomendación. Y si yo en cambio tengo un paciente desde el inicio del consultorio que tiene glucemias altas, valores altísimos de más de 200, 300, con hemoglobina glicosilada por arriba de 9 y tiene síntomas de descompensación, no voy a perder el tiempo con la medicación oral porque no va a responder. Ese paciente yo lo tengo que insulinizar en el consultorio o muchas veces lo tengo que internar. Entonces, la elección del fármaco son tantos, pero ¿cuál elige? Depende del paciente, depende de la clínica y depende de cómo venga el consultorio. Un paciente compensado puede recibir hasta 4 o 5 drogas para tratar la diabetes. Generalmente no todos llegan así, algunos llegan así, algunos llegan así, ¿sí? Yo puedo iniciar el tratamiento dependiendo de dónde me encuentro. El escalonamiento puede ser, o sea, puede ir en más o en menos. Yo puedo arrancar con insulina y después volver para atrás. Es un mito el que el paciente dice, o el médico dice, no, te pusieron insulina, ya está. Es como que, no, o sea, la insulina es digamos, una herramienta más de tratamiento. Yo puedo volver para atrás. ¿Cuántos pacientes nuestros debutan con una diabetes tipo 2? Porque la diabetes tipo 2 también hay como cuando se descompensan y muchas veces ni sabían que tenían diabetes, se internan, lo insulinizamos, le ponemos algo de medicación oral y ya cuando está más estable empieza a responder, el páncreas empieza a liberar insulina por sí mismo, hay que suspenderle la insulina y se lo puede devolver hasta incluso metformina sola o con alguna otra droga asociada. Bueno, y listo.